Gloria al Señor para siempre. Bien, amados, Dios bendiga a nuestra hermanas e hijas Stephanie Rose. Amén. Amén, con tan hermoso esfuerzo que ellos hacen para adorar y glorificar al Señor. Mire, hermano, gloria a Dios. Mientras que adoraba al Señor Natalie Grace, me gozaba en las ricas bendiciones que uno puede disfrutar en familia. Amén. Nada es mejor que pasarla en familia. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Créalo, que nada es mejor que pasarla en familia. Gloria al que vive para siempre. Gloria a Dios que vive para siempre. Amén, aleluya. Y damos gracias a Dios por ello. Gloria al Señor. Qué bueno. Amén. Esa realidad. Amén. A todos los que siguen conectándose, amén, en sintonía a través de las plataformas redes sociales de la Iglesia Evangelística de la Reconciliación. Le damos la cordial bienvenida a todos, amén. Esperamos de ser bendición para sus vidas y para ello vamos a compartir, amén, una porción de la palabra del Señor, amén. Tenemos unas cuantas referencias aquí bíblicas, así que vamos a aprovecharlas todas hasta donde nos ayude el Señor, amén, hermano. Amén, hermana, gloria al Señor. Allá se escucha bien, ¿verdad, Stephanie? Amén, todo se escucha bien, qué bueno, gloria a Dios para siempre. Invitamos a ir a la Sagrada Escritura y para ello vamos a ir, amén, al Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos, capítulo 1, verso 16 y verso 17. Son dos versos muy cruciales, muy importantes, amén, para, amén, el creyente. Amén, que sepa, amén, cuál es, amén, el llamado de Dios. Amén, lo tenemos, hermano. Lo leemos, amén, para la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, verso 16. Andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban, gracias, amén, las redes. Y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y le siguieron. Bueno, me fui un poquito un verso más. Amén, gloria al Señor. Y damos gracias a Dios por ello. Amén. ¿Qué les parece? Gloria al Señor. Si oramos para que Dios sea glorificado en este mensaje. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad. Una vez más, Señor, este altar, amén, se hace como atalaya, como faro de luz, como, amén, aviso a los pueblos, a los vecinos que están en esta área, al alcance de estos altavoces. Mañana no sabemos si estamos, gloria al Señor, y marcaremos territorio, Señor, con tu obediencia, amén, en nuestras vidas, que es ir y predicar este evangelio a toda criatura, sanando, amén, y libertando. Te lo ruego, Señor, que no me quites, sino que me tome así como el alfarero tomó el barro que se le había echado a perder en sus manos y la volvió, la hizo otra vasija que mejor le pareció hacerla. Nos guardaremos de darte la honra, la gloria y la alabanza en el dulce nombre del Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Gloria al Señor para siempre. Bueno, vamos a hablar bajo el tema. Amén, Stephanie, patealo allá abajo, mami. Dale un copy on the bottom. Amén, at the bottom. At the check mark. Write it down, copies. Ahí está el test already saved. Wait. Amén. Copy paste. Aleluya, ahí copy paste. Amén. Y sende. Ok, great. Gloria al Señor. Amén. Y usted puede adorar y glorificar el dulce nombre del Señor. Hablaremos bajo el tema. ¿Qué dice el tema, Stephanie? Respondiendo al llamado. Respondiendo al llamado de Dios. Por supuesto, estamos hablando de Dios. Y amén, gloria al Señor. Y es lo que nosotros queremos enfatizar en todo
el transcurso del mensaje. A todos los que están en sintonía, Dios bendiga. Si no le he mencionado su nombre, ya lo mencioné al principio del programa, de la transmisión del culto, quise decir. Y bienvenido, gracias por su sintonía. Después hablamos un poquito más. Gloria al Señor. Bien, respondiendo al llamado de Dios. Fíjese, amado, gloria al Señor, que para poder traer una traducción, amén, sobre llamado, en la palabra llamado, gloria al Señor, tenemos, amén, gloria al Señor, que entender que la palabra llamado refiere a la acción, efecto de llamar, en tanto, llamar hace referencia a convocar, citar, nombrar, denominar a alguien o en su defecto dar voces. Repito, la palabra llamado refiere a la acción de efecto de llamar, en tanto llamar hace referencia a invocar, convocar, citar, nombrar, denominar, please, y a alguien que su defecto, o sea, dar voces. Entonces, cuando hablamos de llamado, no, switch the bottle, please. Cuando hablamos de llamado, perdóneme hermano, estamos en vivo y no me sostengo. Cuando hablamos de llamado, lo primero que le viene a la mente a un creyente, amén, es muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Bueno, se usa mucho ese texto o esa referencia con una sola connotación, amén, gloria al Señor, para dejarle saber a aquel o aquellos, amén, que no todos van para el cielo. Bueno, aunque la palabra gloria al Señor lo cita así, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, se usa ese verso, ese texto, para dar un contexto, amén, no el que del corazón del Dios del cielo. Por eso, amado, que la palabra llamado, amén, gloria al Señor, amén, tiene, gloria al Señor, mucho, gloria al Señor, mucho, gloria al Señor, mucha tela por qué cortar. Bueno, más sin embargo, damos gracias al Señor porque Dios nos concede a nosotros la bendición de alabar y glorificar su dulce nombre, y su nombre es exaltado, amén, por todos los siglos. ¿Cuánto puede glorificar su nombre? Entonces el llamado, el llamamiento de Dios o por Dios, amén, es decir, amén, escogido. Por eso que el verso dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, recibir un llamamiento de Dios significa recibir un nombramiento. ¿Cierto así? Una invitación de parte de Él. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice, aquí yo estoy a la puerta, toco y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere y me dejara entrar, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces, el caballero de la cruz, amén, siempre ha dado por excelencia el ejemplo de, amén, distinguirse como un caballero. Por tanto, los líderes debidamente autorizados, amén, ministros ordenados, tienen la facultad no solamente de ser ordenados por una organización sin fines de lucro, sino que están incorporados en el Estado, amén, donde están militando. Y de igual manera, amén, tienen unas credenciales o una licencia para hacer dicho, amén, gloria al Señor, dicha ceremonia. Así que los líderes debidamente autorizados de su iglesia para servirles de una manera particular. Entonces, si nosotros vamos al Números capítulo 27, verso 23, vemos cuando, amén, Jesús pone sus manos y le da la comisión, lo encarga ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que fuere bautizado, amén, gloria al Señor, será bautizado, más el que no será condenado. Fíjense en la aseveración, amén, del verso. En Jeremías capítulo 1, verso 5, hay un diálogo de Jehová de los ejércitos con el profeta y le dice a Jeremías, te di por profeta. Hay un llamado, hay un delegado, o sea, quiere decir una comisión, vale la corrección.
Cuando vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16, nos dice el Señor que no me elegiste vosotros a mí, sino yo le elegí a vosotros. Ahí está el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16. Que este llamado, amados, respetando a los hombres, no vienen de los hombres. Sí, por ética ministerial, por orden, como Dios es un Dios de orden, tenemos el liderazgo, amén, que por llamamiento santo, como dice, amén, allí en Hebreos capítulo 5, verso 4, dice que nadie toma para sí esta honra, amén, si no es llamado por Dios, amén, como lo fue Aarón. Y dicho eso de paso, amén, hay un orden para entender que fue Dios que nos eligió a nosotros. Él fue que nos comisionó, Él fue que nos llamó, amén, para esta comisión tan privilegiosa. Mira, hermano, yo analizaba que hay muchos que aceptan a Cristo como único exclusivo Salvador y luego fallecen, ¿te das cuenta? Amén. Y no han tenido una experiencia de lo que se conoce evangelización. Pero a personas como nosotros y como tal vez usted, gloria al Señor, le ha dado el privilegio Dios, no solamente de ser llamado, sino también de ser elegidos. Amén. Elegidos según su presencia. Amado, y el apóstol Pablo también no es la excepción. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento se ve el llamado, sino que también en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 1, vemos verso 1 que el apóstol Pablo fue llamado apóstol. Qué interesante que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Amén. Así que el tema de hoy es respondiendo al llamamiento de Dios. Respondiendo al llamado de Dios. Qué bueno, amado, que cuando usted es obediente al responder, es lo más lógico, amén, que un creyente puede hacer en este peregrinaje, en esta comisión que Dios nos ha dado, amén, para la gloria y honra de su nombre. Entonces, cierto así por demás, estamos viendo que Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, reconociendo que predicamos a un Dios de orden, amén, se establece, amén, el orden en todo el sentido, amén, gloria al Señor, de la palabra. Un orden donde tanto exterior como interior debe de haberse, amén, debe de haberse la ordenanza, amén, al pie de la letra. Es decir, amado, uno puede tener una vida en orden exteriormente, gloria al Señor, pero interiormente tiene que haber un orden. Si Dios es un Dios de orden, tanto espiritual, emocional, físico, amén, tanto económico, tiene que haber un orden. Y tanto lo exterior, amén, como en lo espiritual. ¿Me entendieron? Un amén por ahí, por favor. Amén. Gloria al Señor. Entonces me entendiste, amén, de que Dios es un Dios de orden. Amado, y ha sido llamado a predicar la palabra de Dios de acuerdo con el espíritu de revelación y profecía. Entonces, cuando la palabra de Dios te dice, amén, que mucha es la mies y que pocos son los obreros, que rogar al Padre de la mies para que envíe obreros, es ahí donde fuiste obediente, es ahí donde obedeciste, amén, a testificar, a predicar, a exhortar, a amonestar y enseñar la palabra, y es ahí donde yo fui alcanzado. Amén. ¿Por qué? Porque fuiste obediente a su llamado. Hermano, muchas veces me pregunto que muchos oran para que la gente se conviertan o que vengan a los pies de Cristo. Y cuando vienen a los pies de Cristo, que Dios lo comienza a usar, que Dios comienza a hacer cosas grandes con ellos, como que se le levantan un espíritu de envidia, de celo, de tantas emociones encontradas que no debe de ser lo correcto, sino al contrario debería traer regocijo. Un ejemplo más claro, amén, de eso lo vemos, amén, en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, amén, fue hallado por Dios, o sea, por su padre, por misericordia, que volvió a su casa. ¿Se acuerda que dijo,
amén, he pecado contra el cielo y contra ti. No sin antes dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre hay? Abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice que cuando su padre lo vio de lejos, aleluya, se movió a misericordia. Se movió a misericordia y se echó a su cuello y le besó. Y mandó a traerle el anillo. Por cierto, no lo tengo puesto porque tengo un dedo hinchadito y no me cabe. Gloria al Señor. Amén. Se puso el anillo, le trajo su vestidura, sus zapatos y mandó a matar el becerro gordo. Amén, porque este era su hijo amado, era su hijo perdido y es hallado. Amén, estaba muerto espiritualmente hablando y ha vivido. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? Amén. Qué interesante, amado, me refiero de los que oraron para que se convirtieran y que predicaron y fueron los instrumentos, amén, para predicar a esa vida. Amén, pero cuando ya Dios comenzó a levantarlo, amén, de lo vil, lo menospreciado, entonces son los mismos, amén, que predicaron, que estaban, amén, haciendo la obediencia para hacer el evangelio, predicarlo. Es ahí en donde vemos al hermano mayor del hijo pródigo, que cuando llega, aleluya, que cuando llega, amén, escucha una música. Y le pregunta a uno de los consiervos, le pregunta que qué música es esa. Y este servidor le dice, amén, tú no has sabido, es que tu hermano, refiriéndose al hijo pródigo que estaba perdido, amén, ha aparecido. Y nuestro amo mandó a matar el becerro gordo y hacer fiesta. Y dice la palabra que entonces se enojó y no quería entrar. Por tanto salió su padre y le rogase a que entrase. Entonces estamos predicando vivencia y eventos bíblicos que trascienden, amén, tras los tiempos, porque muchas veces no podemos entender, amén, gloria al Señor, que si nosotros no obedecemos, Dios, amén, ha de levantar hasta las piedras. Es decir, si ustedes no me alaban, dijo el Señor Jesús, si ustedes no adoran, no alaban, las piedras me alabarán. Entonces, ¿qué hay imposible para Dios? Cierto así, por demás, vemos, amén, gloria al Señor, que la palabra de Dios nos invita, gloria al Señor, a responder a un llamamiento a sacerdocio, amén, a tener deseo de servir a Dios, amén, gloria al Señor, a ese llamado, amén, gloria al Señor, y bueno, y por cierto, así por demás. Así que mis amados, ya, amén, la referencia ya establecida, tenemos que entender que cada oyente tiene que aceptar el llamado que Dios le hace. Hermanos, no hay nada mejor que obedecer. La obediencia, amén, trae bendición, pero la desobediencia acarrea juicio, o sea, trae maldición. Lo que trajo el pecado a la humanidad entera fue la desobediencia. Al Adán y Eva hacer lo que se le dijo que no hiciese, del árbol, la ciencia y el bien y el mal, no comerás. O sea, de todo árbol que ve en el huerto poder comer, pero de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque de cierto el día que comieres morirá. Entonces Dios no es un Dios de confusión, es un Dios, amén, de convicción, que ha dejado, gloria al Señor, a nosotros la iglesia, amén, al Espíritu Santo de Dios que nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Pero nos guía a toda verdad, nos hace recordar todo lo que Jesús nos ha enseñado. Cierto así, amado, Dios nos formó y trazó un plan, porque en Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, y esto es conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios te llamó, amén, con propósito. El propósito de Dios no fue casualidad. El propósito de Dios no es que no tenía nada que hacer y bueno, y te llamó. No, el propósito de Dios es que muchos son los llamados, pocos son los escogidos, y al usted responder en la obediencia, amén, es ahí en donde la palabra que Dios puso en tu boca vino acompañada con obediencia y el milagro se desató. Y entonces ahí hubo, amén, gloria al Señor, lo que nosotros no podemos entenderlo del todo, una metamorfosis de ver, amado, a los ciegos ver, a los sordos oír,
a los paralíticos caminar, a los endemoniados ser libres y a los enfermos ser sanados. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Gloria a Dios. Entonces, esa locura que es para los, amén, que es perdición para los que se pierden, amado, es, amado, la operación, amén, indiscutible del propósito de Dios para nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces, mis amados, gloria al Señor. Dicho eso de paso, lamentablemente el ser humano vive alejado de Dios, lleno de odio, de envidia, de celo, de resentimiento, de violencia, de vicios, de mucha desobediencia. El ser humano, amén, ha decaído en una avalancha, pero para cumplimiento de la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y por eso, amados, vemos que dentro y fuera de la iglesia se va acrecentando, amado, este mal tan satánico y tan diabólico, que si nosotros no reconocemos en que hay que obedecer al llamado de Dios, cueste lo que cueste, porque, amado, obedecer a Dios cuesta. Hay un proceso de disciplina, hay un proceso que va por etapas, llevándote, amén, al paso que puedas andar según tus fuerzas, amén, a obedecer, amén, al llamado que viene de parte de Dios. Ese es el tema de esta hora, respondiendo al llamado de Dios, o al llamado. Entonces, cierto así, amado, Él quiere usarnos. Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Vemos en la Sagrada Escritura, en este verso que hemos leído en el Evangelio según Marcos, en los versículos 16 en adelante, amado, estos hombres, amén, no tenían, amén, un doctorado, no tenían un bachillerato, no tenían instituto, pero sí tenían vivencia, tenían experiencia, y nada malo con el doctorado, y nada malo con el bachillerato, y nada malo con aprender, amado, en los institutos. El asunto es que cuando se refiere al llamado de Dios, amado, Dios no hace acepción de personas. Y lo probó en el Evangelio según San Juan, capítulo, amén, gloria al Señor, 3, verso 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor, a su nombre, gloria a Dios para siempre. Entonces, qué lindo es que cuando Dios nos llama por nuestro nombre. Y hemos tocado unas citas bíblicas que trastocan o trascienden, gloria al Señor, con luz y detalle. Y estos hombres, amén, gloria al Señor, dice que inmediato dejaron sus redes, y cuando hablan que remendaban redes, que eran pescadores. Y les dijo, gloria al Señor, venid en pos de mí, verso 17, please. Amén, gloria al Señor. Verso 17, y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Te está llamando el Señor a que obedezca. Estás afanado, estás ocupado en todos tus quehaceres, como Marta, que estaba, amén, turbada en todos sus quehaceres, pero se había olvidado que había una palabra profética, amén, en que, amado, los muertos en Cristo resucitarían. Entonces, amados, los que duermen hoy, amén, hay una promesa de resurrección, porque dice la palabra que aunque esté muerto, el que esté muerto vivirá. Gloria al Señor, los que viven para el Señor. Entonces, mis amados ministros, vemos, amén, que inmediatamente, dejando luego sus redes, dice la Biblia, en el capítulo 1 de Marcos, dice, dejando luego sus redes, le siguieron. En otra versión dice, inmediatamente. O sea, no titubearon, no cuestionaron a Dios, no le preguntaron a Dios cuánto le iban a pagar. En una de las parábolas, amén, dice que este jornalero, gloria al Señor, comenzó a reclutar empleados desde la mañana, y ya casi al mediodía, parafraseando, se iban añadiendo. Pero a la hora de pagarle el jornal a sus obreros, amén, a todos le pagó la misma cantidad. Entonces los que habían madrugado desde temprano se dieron de cuenta que estos que llegaron tarde, casi ya la mitad, que el trabajo ya casi todo estaba hecho, recibieron el mismo sueldo. Y bueno, como es por costumbre, como es la orden del día, vemos
que protestaron. Pero dice la parábola, amén, ¿acaso el dueño de la mies no ha de hacer con su dinero lo que quiere? Entonces, si a Dios, amén, le place llamar de lo vil y lo menospreciado, de lo débil, amén, o sea, de lo menospreciado para avergonzar o sea, de lo necio para avergonzar al sabio, y de lo débil para avergonzar al fuerte. Es palabra de Dios que nos establece que Dios no hace acepción de personas. Tanto así que cuando Simón el fariseo lo invita a que Jesús pase a su casa a comer, Jesús fue. Jesús no lo discriminó, no le dijo que no estaba en santidad, no le dijo que él era un pecador impedernido, aunque lo era, pero era candidato para, amén, reconciliación. Era candidato para salvación. Y por eso Jesús, mientras ministró en esta tierra, por valle, por aldea, por pueblo, por ciudades, amén, iba dando buena nueva de salvación. Que le decía a sus discípulos, amén, es decir, a aquellos fariseos que estaban allí, aquellos que les disputaban, que les discutían, que les buscaban, para provocarle, Jesús decía que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Jesús lo veía como ovejas descarriadas, amén, que iban sin pastor, que iban a la perdición. Y el amor de Dios fue de tal manera, amado, que expuso, gloria al Señor, a su, amén, unigénito, amén, y primogénito entre muchos hermanos, a Jesucristo, para dar vida y vida en abundancia. Entonces, así, amén, nos queremos enfatizar que es cierto por demás, hay que responder al llamado de Dios. A su nombre, gloria. A unos le van a tomar más tiempo porque son un poquito, amén, lentos para responder. Otros, amén, gloria al Señor, que, amén, no pueden discernir que se llama Dios el que le está llamando, amén, o que lo ha elegido, lo ha escogido para este compromiso, y están esperando señal. Otros están esperando que alguien, un ángel del cielo vengan para entonces ellos hacer lo que ya Dios le mandó a hacer. Entonces, tan pronto usted, amén, aceptó a Cristo como único exclusivo Salvador, tiene que entender que no lo elegiste tú a Él, no lo elegí yo a Él, no lo hemos elegido nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Y tanto lo probó, amén, que desde el principio, gloria al Señor, el deseo de Dios era, amén, en común. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, hagámoslo. Y así se llevó a cabo, amén, esa palabra profética. Entonces, amado, vamos a ver unos aspectos muy importantes, ya estoy terminando. Dios nos quiere usar a pesar de lo que podamos ser. Muchas veces, amado, nosotros tenemos una autoestima, amén, que está muy bajita de lo normal. La palabra dice, no tenga un concepto más alto del que deba de tener. Otros dicen, esto es para la gente pobre, esto es para la gente que no tienen letra, que no tienen escuela, que no tienen, que están tardos. Amén, muchos creen que por su finanza, por su posición social, por su empleo, amén, no tienen necesidad de Dios. Pero sin embargo, de igual manera, hay otros que se menosprecian tanto, que su autoestima está tan baja, que se sienten insignificantes y se sienten que no cualifican. Ahora vamos a compartir ciertos problemas, estos aspectos muy importantes. Amado, mire, Moisés fue un asesino. ¿Por qué fue un asesino? Porque, amén, había matado a un egipcio en defensa, amén, de su hermano, amén, uno de los hebreos. Que más adelante, cuando se encuentra con los hermanos de ellos, se trata de identificar cuando ya Moisés, amén, ya iba entendiendo el llamado, amén, aunque aún con un poco de turbulencia, le dice a sus compañeros, a esos hebreos, le dice, mira, soy yo, amén, son hermanos nuestros, porque estos dos se estaban peleando, y Moisés trató de ser un intermediario, y trató de intervenir, gloria al Señor, hello, amén, aleluya, y sin embargo, estos dos hombres dijeron, ¿qué tú tienes con nosotros?
¿Acaso vas a matarnos como hiciste, amén, con aquel egipcio? O sea que el día que Moisés mató a ese hombre, gloria al Señor, amén, ya los compañeros, los hermanos, los hebreos, los judíos, es decir, amén, lo vieron. Y ahí cuando Moisés sale a la defensa, amén, gloria al Señor, hay que discriminado. Pero Moisés fue un asesino, pero Dios lo usó para sacar a Israel de Egipto. Es el caudillo que Dios usó, amén, para sacar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. David fue un joven pastor de ovejas, pero Dios lo convirtió en un rey. Amén. Israel, a pesar de su caída, a pesar de su experiencia, Dios lo restituye. Jacob, amén, se le conoce como engañador, como usurpador. Amén. Pero Dios cambió su corazón y cambió su descendencia, lo levanta y lo llamó, amén, Israel, la nación de Israel. Mire, amado, que no hay nada imposible para Dios. Pablo fue un religioso, amén, era perseguidor de la iglesia, amén, era perseguidor de los cristianos, pero Jesús lo llamó y lo hizo apóstol de los gentiles. Que Él le está diciendo que estamos, amén, entendiendo que para Dios, amén, no hay nada imposible, que Dios usa a quien quiere, en donde quiera, cuando quiera, amén, gloria al Señor, solo que está en nosotros que respondamos a su llamado. Solamente que nosotros entendamos que cuando Dios llama, tenemos que responder, porque una vez o por todas, tarde o temprano, tendremos que responderle, sea por las cosas buenas o sea por las cosas malas. Así que Dios usó a un niño que tenía 5 panes y 2 peces, amén, pero estos en las manos del Señor, amén, en la fe de todos, amén, alimentó, amén, a más de 5,000 personas. Hubo un milagro en la obediencia. Amén. Pedro era un orgulloso, un explosivo, y nos indica que Dios, amén, gloria al Señor, usó a Pedro de una manera tal forma que lo llamó, amén, Petro, es decir, piedra, amén, y les dio la llave de los reinos de los cielos. Y vemos, amén, que Pedro era bien soberbio, bien orgulloso, amén, muy espontáneo, muy ligero, amén, gloria al Señor. Y aún así Dios, amén, lo usó con poder y con gloria al Señor para siempre. Así que, mis amados, Dios está dispuesto aún, amén, gloria al Señor, amén, hacer como Él quiere, donde Él quiere, cuando Él quiere, vale la redundancia, y ¿quién lo refutará? Por eso dice Jeremías, ¿acaso el barro le va a decir a su hacedor cómo hacerle? No, hermano, el alfarero toma la vasija en sus manos y la comienza a moldear, la comienza a formatear. Y por eso que Jeremías, profeta, cuando va a casa del alfarero a escuchar la palabra de Dios, es ahí que el alfarero trabaja sobre la rueda y la vasija que la tenía en sus manos se le echó a perder. Se la había echado a perder en sus manos. Para sorpresa del profeta, esto sería que, bueno, se acabó, ya la botó, vamos a coger la otra. Dios no trabaja, no opera así. Por eso que muchos predicadores tienden, amén, a traer la interpretación equivocada de decir que Dios no nos necesita a nosotros. Y lo dicen con un contexto, amén, gloria al Señor, amén, solamente de confrontación. Es cierto que Dios es Dios con nosotros y sin nosotros. Dios es el mismo ayer, el mismo hoy, por los siglos de los siglos. Pero cierto así, si Dios te necesita, si Dios no nos necesitara, créelo, hace rato tuviese en nosotros estopa, hace rato nosotros no tuviésemos, amén, aquí para testificarlo, o predicarlo, enseñarlo, amén, o amonestarlo, amén. De lo contrario, sería vana, amén, la predicación de Cristo, el Evangelio. Pero fue, hermano, el sacrificio, amén, de Cristo una vez y para siempre, para dar vida y vida en abundancia. A los suyos él vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, ¿cuántos le recibieron? ¿Cuántos le recibieron? Entonces a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces los que le recibieron fueron los que no cualificaban. Los que le recibieron fueron los que no tenían credenciales. Los que le recibieron fueron los que no eran de santidad. Alaba lo que vive, gloria al Señor. No eran también de santidad.
Mas sin embargo, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar de lo necio al sabio, al inteligente, al intelectual, y de lo débil avergonzar al fuerte, al que se lo sabe todo, el que no, amén, gloria al Señor. Y cierto así, todos estos ejemplos, gloria al Señor, nos indica que Dios nos puede y quiere usar. ¿Me está entendiendo, hermano? Si no fuese así, que no fuésemos importantes para Dios, que Dios no nos necesita, no nos diría, amén, ir y predicar este evangelio. Somos la iglesia de Jesucristo, entiéndelo, predicador. Amén, gloria al Señor. Somos la iglesia redimida por su sangre. Por eso que a Pedro, cuando lo manda a matar y a comer, Pedro estaba muy vegetariano, alábalo, estaba muy santo, estaba muy santidad. Amén, mas sin embargo, amén, no quiso comer de lo que ya Dios había santificado. Y él le constituía como inmundo. Y por eso le decía, nada inmundo ha pasado por mi boca. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces, hermano, muchas veces nosotros hemos ensuciado lo que ya Dios ha limpiado. Porque nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras acciones, amén, que dicen mucho más que las palabras. A veces no se dicen muchas cosas por la palabra, pero mira, es un gesto así, mira, Pastora Rosa, hace así. Otros te miran de arriba abajo. Como si tú fueras un extraterrestre, como si tú fueras un fenómeno, como si tú fueras, amén, algo, amén, jamás visto, amén. Pero más sin embargo, amado, es la condición la cual el mismo Señor dice que al humilde lo atiende de cerca, pero a los altivos, sinónimo de amén, soberbios, los mira de lejos. Pero dale gracias a Dios porque lo miras de lejos. Pero lo miras de lejos con deseo de que estén cerca. Por eso nos dice la palabra, amén, con el Señor, que el que se acerca a Él, crea que le hay, porque Él es amplio. O sea, acércase a Él porque Él es galardonador, amén, de los que le buscan. Él galardona, Él honra a aquellos que le honran, Él bendice, Él multiplica, amén, a sus, amén, hijos. Aún a sus siervos le está diciendo, ya no lo llamaré siervos, sino lo llamaré amigos, porque sus siervos no saben lo que hace su Señor. Cierto, por demás, hay que responder al llamamiento de Dios. ¿Acaso vas a responder? ¿Vas a seguir obedeciendo? ¿Vas a seguir reconociendo, amén, que entre tanto están en esta tierra impía y pecadora, o sea, esta generación que se va corroyendo, que se va contaminando, que se va dañando, que se va putrefactando, que la palabra dice, amado, que aún la tierra gime a una, como mujer que está en dolor de parto. Amén, ¿por qué? Porque ya la tierra no se aguanta, amado, la desmoralidad, amado, la violencia, la maldad, la hipocresía, la traición, se va acrecentando. De tal forma, gloria al Señor, que el amor de muchos se ha enfriado. Y se enfriará. Y habrá comezón de oír. Este Medina otra vez. Ya usted sabe cómo es el asunto. Gloria al Señor. Y cambiarán la verdad por la mentira. Y llamarán las cosas malas buenas. Y las cosas buenas las llamarán malas. Así que, mis hermanos, gloria al Señor. Todo esto son ejemplos que indican que Dios nos puede y quiere usar a pesar, amén, de los problemas personales, a pesar de los asuntos matrimoniales, familiares, a pesar de toda la inconveniencia, siempre tenemos que abrirnos camino, amén, para responder al llamado de Dios. Respetamos los concilios, respetamos los pastores, respetamos las pastoras, respetamos a todo, amén, en fin, gloria al Señor, pero obedeciendo a Dios, amén, amén, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Eran, amados, lo que le producían al apóstol Juan y a Pedro, si no me falla la memoria, que le dieron de latigazos, le golpeaban, le decían, te vamos a dejar libre si dejas de predicar al nombre de ese nombre. Amén, ese nombre de Jesús. Porque era que la palabra del evangelio era locura para los que se pierden y traían, amén, ira, enojo, molestia, crujían sus dientes, tanto así que lo apresaron y lo golpearon. Y cierto así, amado, amén, dijeron, conviene que yo obedezca a Dios antes que a los hombres.
Entonces, si usted cree que fue Dios que le llamó, si usted cree que fue Dios que le escogió, hermano, obedezca. Amén, sea rápido, amén, gloria al Señor, para oír, lento, amén, para contrarrestarte, responde al llamado. Amén, le dice al Señor, úsame, pero no te mueves para que te use. Amén. Entonces, amados, si no empezamos por Jerusalén, ¿cómo vamos a continuar en Samaria, en Judea? ¿Cómo vamos a continuar si no predicamos en Loren, Ohio? ¿Cómo vamos a predicar a Cleveland? Si no predicas en Georgetown, ¿cómo vas a predicar en Ohio, en Nueva York? Amado, estoy hablando generalizando. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra que cuando el endemoniado de Gadara fue libertado, dice que quería servirle, al instante quería servirle al Señor. Amén, seguirle, porque estaba agradecido. Y el Señor le dijo, no, vete a los tuyos y cuéntale cuántas cosas grandes el Dios del cielo ha hecho para contigo. Cierto así, primero en Jerusalén, después en Samaria y en Judá y hasta los confines de la tierra. Entonces, ahí en donde nosotros tenemos que responder en obediencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces basta con el testigo. Gloria al Señor. No tiene que convencerme a mí, no tiene que convencer al pastor, al evangelista. Amén, cierto por demás. Amén, los hechos dicen lo que tus palabras están hablando. Si tus palabras no van al paralela, amén, a lo que predicas, entonces se hace hueca, seca y vana. Amén, tu palabra, no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no torna atrás vacía y hace la comisión la cual ha sido enviada. Cuando te dice la palabra, muchos, amén, aleluya, muchos eran míos, pocos son los obreros, es decir, que Dios te miró como un obrero. Amén. Y si tú obedeces, si nosotros obedecemos a este llamado, porque Él nos eligió a nosotros, amén, entonces entra en la bendición. Pero cuando te rehusas, amén, te arrincona, te quedas rezagado, amén, jactándose de los afanes y de la chabacanería que lo que puede ofrecer este mundo y su religiosidad, y comienza entonces las almas, amén, aleluya, siendo impactadas por otros que no eran los cualificados, que no eran los tal vez para ti o para otros los elegidos, fueron los mismos que Dios los sacó de los vinos menospreciados, lo lava con su sangre y lo envía y lo comisiona y da fruto. Amén, y predican a tiempo y fuera de tiempo, no callan, amén, sino que dan de gracia por lo que gracia ha recibido. Entiéndase que no tiene que tener institutos, y Dios bendiga los institutos, respeto y vengo de institutos, gloria al Señor, amén, no tiene que tener credenciales, Dios bendiga a aquellos que están en orden y tienen sus credenciales, porque yo tengo mis credenciales, amén, no deriva, gloria al Señor, de una intelectualidad, porque el mismo Señor dice en Santiago capítulo 1, verso 5, que si alguno está falto de sabiduría, demándela de Jehová que la dará en abundancia y sin reproche. Porque Dios no hace acepción de personas. Amén. ¿Tú quieres sabiduría para obedecer? Entonces tiene que hacer con lo que dijo Salomón. Cuando el Señor se le presenta, le presenta a Salomón, le dice, Salomón, pídeme lo que tú quieras. Salomón, aleluya, solamente pidió sabiduría. Pidió, amén, revelación, amén, para poder trabajar, para poder discernir y trabajar con un pueblo duro de servir. Dígame si el pueblo de Israel era duro ayer. Dígame si es duro hoy. Dígame si hoy la iglesia, amén, actual del siglo XXI, amén, anda en obediencia. Ahora viene el verano, amén, a ver si se evangeliza. Mire, hermano, gloria al Señor. Lo que nosotros muchas veces no hacemos es lo que criticamos. A veces nosotros nos toca hacer, somos los primeros que estamos juzgando, señalando. Bueno, aquí me llegaron unos testigos de Jehová, unos atalayas, me trajeron una revista. Yo no fui a responder, hijo del diablo, porque la Biblia dice, amén, que no los reciba. Mire, hermano, yo los entendí, eran dos ancianitas, que pueden ser mis abuelitas. Yo las recibí, las atendí, le ofrecí agua, le ofrecí café. Hermano, las recibí, no me iba a contaminar. No me iba a dañar, no iba yo, amén, a entrar en pecado vil, amén, atroz, para perder mi salvación. Tan pronto les fui de bendición.
Porque Jesús traspasó barreras sociales, religiosas. Amén, aleluya. Amén. Jesús, amén, llegó a aquella mujer samaritana. Dijo, es necesario que pase por Samaria. Amado, y los samaritanos y los judíos no se llevaban. Es como los, amén, los que dicen que están. Amén, gloria al Señor, no se llevan con los que dicen que no están. El que tenga entendimiento entienda. Amén, gloria al Señor. Pero aquella mujer estaba, amén, con un cántaro. Amén, sedienta, buscando agua para su sed y para llevarle agua, amén, a su familia. Pero Jesús de ese cántaro, de esa vasija de barro, amén, se la transformó en una fuente, amén, que salta por su interior como ríos de agua de vida. ¿Por qué? Porque esta mujer inmediatamente recibió, amén, el llamado, lo eligió el Señor, se convirtió en la primera evangelista, amén, lo que se conoce allí, gloria al Señor, como la mujer samaritana. Pero nosotros todavía no entendemos, hermano, hermana, no se haga de rogar, Dios no va a rogarte tanto. Tú no quieres ir, dice, si no me alaban, las piedras me alabarán. Porque Dios tiene, amén, quien está dispuesto. Pero si tú, amén, obedeces, amén, en vez de ser uno, somos muchos. Gloria al Señor, y predicando el evangelio de amor, porque Dios te llamó con cuerdas de amor. Pero como te hiciste resistente y desobediente y bravucón, amén, entonces Dios te trajo con brazo fuerte. Por eso el profeta Jeremías, Isaías, vale la corrección, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? Amado con el Señor, la buena nueva de salvación. Porque el anuncio no solamente es que vienen juicios terribles. El anuncio no es solamente, amén, gloria al Señor, que hay un cielo para ganar y un infierno que escapar. El anuncio es que hay unos brazos abiertos para sanar, para salvar y buscar lo que se había perdido. Amén. Entonces hemos cambiado la magnesia, amén, o sea, la leche con la magnesia, y no hemos entendido, amén, que en la obediencia está la bendición. Así que mis hermanos, gloria al Señor. Usted puede ser mujer, varón, joven, adulto, tímido, extrovertido, amén, con problemas personales o familiares, pero a pesar de todo eso, Dios desea usarle. Al usted reconocer, amén, gloria al Señor, que muchos es la mía, pocos son los obreros, es que usted está orando a Dios para que Dios le envíe un Josué, amén, para Moisés, un Eliseo para Elías y un José, gloria al Señor, para, amén, así, llevar las buenas nuevas. Amén, un José para un Jacob, gloria al Señor, para llevar las buenas nuevas de salvación. Así que, amado, gloria al Señor, Dios te necesita hoy. Predicador, tú dices que Dios no nos necesita. Bueno, no, Dios no necesita incrédulos, Dios no necesita, amén, desleales, desobedientes. Dios no necesita, amén, prejuiciosos, no, Dios necesita obedientes. Amén. Si en la escuela secular nos enseñan el abecedario de la A hasta la Z, amén, podríamos poner un abecedario, amén, aleluya, que identifica solamente 3 letras, amén, O, B, C. O sea, 4 letras, O, B, D, C. Amén, 4 letras, para darle la corrección, amén, que dice obedece. Entonces dice la palabra, amén, que sacrificio no quiero, sino obediencia. Amén, no quiere sacrificio, no quiere, amén, apariencia, no quiere fingimiento, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Gloria al Señor, amén, porque ya la tierra está llena de fingimientos, de muchos que hablan, que dicen que van a hacer, que quieren hacer, pero en el momento de hacerla, buscan un pretexto. Y se enojan, hermano, gloria al Señor. Pero qué bueno que hoy usted entendió el mensaje. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Amén. Amén. Pues entonces, ¿para qué seguir predicando? Gloria al Señor. Así que, mis amados, gloria al Señor. Hay una palabra del Señor. Amén. Que nos dice en Romanos capítulo 3, verso 10, verso 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a unos fueron hechos inútiles
No hay quien haga lo bueno y no hay ni aún uno. Cuando se hace inútil, la palabra inútil viene siendo la definición de una persona, amén, que se pone en posición de que, amén, gloria al Señor, el evangelio se detiene si no es por esa persona. Muy inútil significa, amén, aquellos que creen, amén, gloria al Señor, que la gente se han de salvar porque yo voy a predicar. Amén, se soberbecen y se hacen inútiles. Por eso dice que lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Siervos inútiles somos. Inútiles cuando creemos, amado, que lo que tenemos es por nuestro intelecto y propia fuerza. Cuando, amén, creemos, gloria al Señor, que somos la última Coca-Cola del desierto. ¿Cuántos lo entienden de esa manera mejor? Así que, amados, no seamos desobedientes. No seamos, amén, hechos inútiles, sino obedientes. Amén, gloria al Señor. Amén, hermano. Amén. Amado, y consiguiente, dice la palabra, del consiguiente vino la reconciliación por uno, y así mismo vino, gloria al Señor, el pecado por otro. O sea, en el primer Adán vino la desobediencia, el pecado, la maldición, pero en el segundo Adán, que es prototipo de Jesucristo, vino entonces la bendición y vino la redención. Así que en esta hora preciosa del Señor, amén, entiéndelo, amén, que tú no te puedes salvarte a ti mismo. Entiende, amado, que el precio eterno, amén, gloria al Señor, de la desobediencia es el pecado, la muerte eterna. Hay un cielo para ganar y hay un infierno que escapar. Amén, hermano, gloria al Señor. Y invitamos a todos y a todas mis hermanas, gloria al Señor, que en esta hora debes de poner tu fe completamente en el llamamiento santo. Amén. Aleluya. Y que ninguna credencial ni posición, amén, de la iglesia te ponga soberbio. Mientras más Dios te use, más pequeño serás. Gloria al Señor para bendecir a su nombre. ¿Cuántos pueden alabar su nombre? A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos pueden glorificar su nombre? Amén, hermano. Así, amado, gloria al Señor. Aquí está la promesa de Dios para ti. Amén, sino, como dice Romanos 4:24, dice, sino también por nosotros a quienes será imputado esto, y a los que creemos que levantó a los muertos a Jesús Señor nuestro, cual entregado por nosotros, por nuestro delito y pecado, resucitó al tercer día, dándonos a nosotros justificación, redención y libertad. Amén. Ahora Cristo dice, aleluya, amén, por lo cual, amén, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador nuestro, Jesucristo. Así que, amados, Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga más. Así que es el tema de hoy, respondiendo al llamamiento de Dios. Respondiendo al llamado. Amén. Así que cuando te dicen responde al llamado, no te dejes llevar. Cuando dicen mucho lo llamado, poco lo cogido. Sí, eso lo dice la palabra. Pero Dios te llamó para salvación. Te llamó para, amén, trascender. A veces, amén, para hacer trascendencia de una bendición. De gracia por gracia hemos recibido. Y he predicado. Gracias le doy al Señor y a todos. Sintonía, oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra. Bendice, alma mía, a Jehová todo mi ser, tu dulce nombre. Gloria al Señor. Pedimos, Señor, en esta hora que tú operes milagros, prodigios, señales, salto, amén, salva, sana, bautiza, rompe cadenas, tú que estás ahí en tu casa, tú que estás allá en tu apartamento. Si tú entendiste que este mensaje es trascendental, que es la palabra que quiso usar ahorita, amén, gloria al Señor, y que es de bendición para pasarlo al otro, no por yo, por ser el predicador, no, es porque la palabra de Dios nos comisiona. Dale un like, dale un share, compártelo, hermano. Gloria al Señor, porque yo puedo tener 400, amén, que se han conectado, amén, pero solamente hay un solo share, amén, un solo compartir. Hermano, no se lo quede. Amén, no tiene que salir, amén, en esta hora para las calles, poner unos megáfonos, unos equipos para predicar, sino que, amén, trascendiendo, gloria al Señor, trascendiendo, amén, dale gracias por lo que gracia ha recibido. Amén. Amén.
Amén, gloria al Señor. Así que este es su amigo hermano pastor Steve Scott Medina Doliver, pastor de la Iglesia Evangelística La Reconciliación, 2 Corintios 5:18 incorporado. Estamos a sus órdenes. El número nuestro es 440-723-6632. Recordando que nos pueden sintonizar a través de Mi Porción Radio. Amén, todos los sábados de 12 a 2 de la tarde. Gloria al Señor, a 1:30, depende del tiempo que el Espíritu quiera tomar en la palabra. Gloria al Señor. Y nos puede, amén, accesar a través del Facebook Live Streaming en la página Iglesia Evangelística La Reconciliación o Obispo Rev Stephen Scott Medina Doliver, y allí, amén, puede, amén, coger de esas prédicas, hacer la suya y darla para hacia adelante, o si no a través, amén, de la iglesia o Rev Stephen Scott Medina Doliver, amén, de YouTube channel, a través del YouTube, amén, para honra y la gloria del Señor. Así que en esta hora damos gracias, amén, vamos a orar para ser despedidos. Amén. Oramos, Padre. Padre, gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por el mensaje. Gracias por la exhortación. Gracias por la palabra. Señor, vamos a salir. No es tu presencia. Queda con los que quedan, va con los que van. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Despídenos, Señor, por la fe, la gracia. Llévanos en comunión hasta nuestra casa. Despídenos, buen Señor, con la fe, la gracia. Llévanos en comunión hasta nuestra casa. Dios le bendiga. Amén. 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 Dios le bendiga. Dale stop aquí, pastor. A ver acá. Dale stop. Amén. Dios.